¿Ya han visto el material que les he puesto en la plataforma para la unidad 2? No, ingeniera, todavía no. Ya, al finalizar la clase de hoy, les voy a explicar qué tienen que hacer para sus actividades, ¿ya? Por favor, que si se quedan, si se mantienen presentes, perfecto. Bueno, vamos a terminar con este tema. Ya han visto cómo se presentan los resultados para el análisis de calidad. Ya han visto que es importante que en el proyecto tiene que entrar y sobre todo ante este nuevo panorama, el reuso de aguas en la agricultura. Ya hemos ido hablando un poco de esto, ¿no? Hemos mencionado un poco que sí, se reusa el agua, eh, es ante la necesidad que se tiene, ¿no? Es básicamente al hablar de déficit hídrico, ¿qué es básicamente el déficit? Es eh, que el agua que se tiene disponible no es suficiente del que se requiere, ¿no? Entonces entra en un déficit, ¿no? Entonces, es ante situaciones de déficit hídrico que se busca nuevas alternativas, nuevas fuentes de donde se puede obtener agua, ¿no? Nosotros sabemos que obtenemos, por ejemplo, nuestra agua de fuentes de aguas superficiales, subterráneas, ¿no? Pero cuando el agua de los ríos, fuentes superficiales, el agua de los pozos, fuentes subterráneas, no es suficiente, empezamos a buscar otras formas de llenar nuestras necesidades de agua. Y una de esas, pues, es el reuso de aguas residuales y cobra mucha importancia en la agricultura. En general decimos que se entra en un déficit hídrico cuando se tiene menos de 1.700 metros cúbicos per cápita por persona por año, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a sufrir problemas de déficit hídrico. ¿Y eso qué implica? Problemas en la salud, problemas en la economía, ¿no? Hay escasez crónica de agua cuando hablamos que tenemos menos de 1.000 metros cúbicos de agua por persona por año, ¿no? Y un déficit hídrico absoluto cuando es menos a 500 metros cúbicos por año, ¿no? Y básicamente un nivel mínimo de supervivencia donde ya el uso doméstico para subsistir está en riesgo grave cuando hay menos de 100 metros cúbicos per cápita por año. De esta forma, se habla de un índice de intensidad de uso de agua, ¿no? eh, Cuando el uso de intensidad de agua es mayor al 20%, igual se habla de un déficit hídrico, que hay problemas para que el agua se pueda usar en todos los usos que se hace. Ya ustedes conocen, hemos hablado de los usos del agua, hemos hablado de los usos consuntivos del agua, ¿no? Que consumen el agua, el uso doméstico, el uso agrícola, el uso industrial. ¿Por qué? Porque el agua que se usa se transforma y ya no regresa en las mismas cantidades al ambiente, a seguir el ciclo hídrico, ¿no? Entonces, de eso hemos hablado. Ante esta situación, ya sea el déficit que vaya a presentar el lugar, es que se busca como alternativa el reuso de aguas residuales, el reuso o reutilización, ¿no? Entonces, cobra esto importancia y más que todo cuando hablamos del GIR, ¿no? De la gestión integral del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque el GIR busca optimizar el ciclo hídrico, el ciclo del agua y obviamente optimizar el uso del agua. Y al hacer una reutilización de aguas residuales, una correcta reutilización, optimizamos el uso del agua. Bueno, aquí volvemos a hablar un poquito de las políticas internacionales en torno al agua. eh, Hablábamos que tenemos un derecho universal del agua, ¿no? Y después de esa Declaratoria Universal del Derecho al Agua, surge algo en la Declaración de Dublín en 1999, una declaración sobre el agua y medio ambiente, conocida como CIAMA, donde la ONU eh, reconoce el valor económico que tiene el agua.
Si bien recuerdan, en la clase anterior les hablaba, ¿no? O sea, nosotros en nuestros derechos tenemos derecho al agua, decimos que el agua no puede ser privatizada, pero les dije, ¿no? Pero pagamos algo, ¿no? Y eso es parte incluso del análisis del valor del agua en la agricultura. Porque a través de esa declaración decimos, sí hay un valor económico en el agua. ¿Por qué? Porque el agua nos da un beneficio. Todo agua que utilizamos, ya sea para comer, para producir algún producto, para cultivar, nos trae un beneficio. Por ejemplo, en el caso de los agricultores, ellos usan el agua para producir sus alimentos y venderlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no tienen agua? No pueden producir sus alimentos y no pueden venderlos. ¿Y qué pasa si antes esa agua que estaban utilizando para regar 1 hectárea, ahora les sirve para regar 2 hectáreas? Pónganse ejemplo, ¿no? Entonces, el uso del agua le permite, le permitiría tener mayor beneficio económico. Entonces, el agua tiene un valor económico. En nuestras casas, cuando lo usamos igual, si no consumimos agua, nosotros no producimos. No podemos trabajar, nos enfermamos, etcétera, ¿no? Baja nuestro rendimiento. Entonces, sí hay algo que se denomina como valor económico del agua, donde decimos que el agua nos sirve para producir, para generar un beneficio económico, eh, pero por lo tanto también tiene un costo económico. Bueno, eh, hablar específicamente de eso, de los costos, de los beneficios que implica el agua, suele ser un poco complicado, ¿no? Son cosas que aún están en debate, por así decirlo, ¿no? Pero en los proyectos de riego sí se habla de costos y beneficio en torno al ejemplo que les hacía anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si antes un agricultor con un riego por inundación, por ejemplo, o por riego por surcos, ¿no? Un riego superficial, antes gastaba, obviamente sabemos que la eficiencia de estos riegos es baja, ¿no? Entonces, toda el agua que gastaba solo le servía para producir tal vez, no sé, una parcela. Pero ahora con un riego tecnificado, con un método de riego tecnificado, no gasta tanta agua. ¿Por qué? Porque sabemos que los riegos tecnificados con aspersión, goteo, son más eficientes. Entonces le va a permitir regar más superficie. Entonces hablamos de que ahí el agua tiene una productividad marginal, es decir, tiene un valor extra a lo que estamos haciendo. Entonces, de esa forma, igual nos importa ver la utilidad del agua. Y hoy en día, si bien queremos mejorar, porque no tenemos mucha cantidad de agua, etcétera, empezamos a utilizar, a reusar las aguas, pero estas aguas igual implican un costo, ¿no? O sea, para tenerlas listas hay que, se tienen que hacer tratamientos que implican un costo, eh, pero luego voy a utilizarlas. Entonces, eso igual nos interesa ver en el reuso de las aguas, ¿no? Eh, Además, cuando reutilizamos agua residual, que viene a cubrir ese déficit hídrico que tenemos, no solo estamos aportando agua al cultivo. ¿Alguna vez les ha debido pasar que han ido por algún sector, por decir, ¿no? Donde reusan aguas residuales, ya sea tratadas o no tratadas? ¿Han visto sus cultivos cómo son? ¿Son débiles? ¿Se ven pequeños? ¿Cómo se ven? En algún momento han debido ver algún cultivo regado con aguas residuales. En el tema del maíz es claro la diferencia. ¿Cómo son esos Mm, cultivos? ¿Cómo se ven esas plantas? Enfermas, débiles, pequeñitas. No, se ven más grandes, se ven más, creo que dan mejores frutos. Exacto. Y eso es debido a que el agua residual tiene nutrientes. Entonces, si alguna vez han podido ver algún cultivo regado con aguas residuales, ustedes han visto grandes, ¿no? Grandes las plantas. ¿Por qué? Porque esas aguas le están otorgando nutrientes. ¿Qué nutrientes? Nitrógeno y fósforo. Si alguna vez han trabajado con agricultores, han visto que todos los cultivos hoy en día, a todos los cultivos se les aplica fertilizante, ¿no?
Y los fertilizantes que se les aplica son fertilizantes químicos industriales, ¿no? En Bolivia tenemos ahora nuestra planta de fertilizantes, ¿no? Pero sí, muchos años igual hemos comprado de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué se construyen fábricas? ¿Por qué se sigue importando fertilizantes? Porque se le agrega esos nutrientes a la planta. Las plantas, para poder crecer, necesitan alimentarse, igual que nosotros. Para que puedan resistir la clase, en su descanso han debido tomar alguito, comer alguito. Lo mismo las plantas. Del suelo, gracias al agua, al suelo que tienen, ellas reciben nutrientes. Nutrientes primarios, que es el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. De esto igual ahora tienen que enterarse, porque más adelante cuando hagamos el diseño agronómico, todo eso, vamos con la mentalidad de conocer por qué es importante el agua, el suelo para la planta, ¿no? Entonces, nutrientes primarios que las plantas necesitan para crecer es el nitrógeno, fósforo y potasio. Y la mayoría de los fertilizantes químicos que se venden vienen con formulación de nitrógeno. Han debido escuchar en algún momento de la urea. La urea lo que le ofrece es nitrógeno al cultivo, ¿no? También hay el fosfato completo que le dicen. Entonces, principalmente esos fertilizantes químicos tratan de entregarle nitrógeno, fósforo y potasio al cultivo. Pero las plantas no necesitan solo nutrientes primarios. Son como nosotros, ¿no? No vivimos solo de agua, no vivimos solo de pan, necesitamos más cosas. Las plantas necesitan algo que se denomina nutrientes secundarios, calcio, azufre, magnesio. Y si se acuerdan, la hojita que les he mostrado antes de nuestro análisis de calidad de agua para riego, hemos hecho el índice del RAS, ¿verdad? En el análisis de aguas. O sea, en sus análisis de aguas ustedes van a hacer el RAS, por ejemplo, ¿no? Entonces van a tener su contenido de calcio, su contenido de magnesio. ¿Por qué es importante entrar en el suelo? Porque es un nutriente secundario para la planta. Y cuando hay mucho sodio, el calcio y el magnesio no pueden ser absorbidos por la planta. Estos nutrientes secundarios no pueden ser absorbidos. Y también hay micronutrientes. La planta necesita micronutrientes. No es que solo nutrientes primarios, secundarios y ahí necesita micronutrientes. Son nutrientes que necesitan cantidades pequeñas, micro, pero que son importantes para la planta. Entre ellos está el molibdeno, el cloro, el hierro, el cobre, el zinc, el boro, el manganeso. Entonces, de aquí igual viene un debate que se hace hoy en día interesante. Hablan, ¿no?, del cultivo hidropónico y muchas de las formulaciones de los cultivos hidropónicos sí se le toma mucha importancia a los nutrientes primarios y secundarios, pero las plantas también, por el tipo de cultivo que son, por el tipo de especie, necesitan diferentes micronutrientes y muchas veces en un riego hidropónico no se da eso. Entonces, por eso que hoy en día los del área de salud van viendo de que te recomiendan que consumas alimentos que han sido producidos en tierra. Entonces, se dan cuenta, pueden aparecer una y mil técnicas, pero aún vemos la importancia de realizar un buen riego en base de suelo, otorgando agua, ¿no? Entonces, por estos nutrientes, ¿no? Entonces, ahora, volviendo al tema del reuso, ya sabemos que la planta necesita nutrientes. Ahora nos estamos dando cuenta que el agua residual le entrega nutrientes que le ayudan a fertilizarse, a estar mejor, el nitrógeno y el fósforo. ¿Y de dónde viene el nitrógeno y fósforo de esas aguas residuales? Ustedes que alguna vez han podido tal vez hablar de aguas residuales, ¿de dónde vienen el nitrógeno y el fósforo en esas aguas residuales? ¿Cómo han llegado ahí? Porque no es que han fertilizado con fertilizantes químicos esas aguas para que lleguen al río. ¿De dónde creen que llegaría el nitrógeno y el fósforo a esas aguas residuales? Esas aguas que salen de nuestras casas y van a parar al río Rocha, al Choqueyapo. Mm, dije, salen de las aguas con jabón, ay, me olvida la palabra. Ya, principalmente el nitrógeno y fósforo viene de algo que muchas veces no queremos mencionarlo, pero es sumamente importante a la hora de hablar de aguas residuales. Viene de las heces fecales. Nosotros todos los alimentos que consumimos los transformamos. ¿De qué nos alimentamos? De organismos que hayan estado vivos. Y esos organismos vivos tienen estos componentes, tienen carbono, nitrógeno, fósforo, ¿no?
oxígeno, el famoso chon y el fósforo, ¿no? Pero todos los alimentos que nosotros consumimos y los vamos luego a desechar, lo que no nos sirve en los baños, las heces fecales son arrastradas por las aguas. Y esas aguas residuales, esas heces fecales, perdón, se van transformando porque no llegan hasta el final. Si ustedes han trabajado, están en una planta de tratamiento, no se mantienen como heces fecales desde el principio hasta el fin. Van transformándose, van descomponiéndose hasta llegar a nitrógeno y fósforo. Y hoy en día, como tendencia mundial, por si no sabían, los fertilizantes químicos, la urea, todo eso que se compra, ¿saben de dónde proviene? Proviene de fuentes naturales. Se saca del suelo. Nitrógeno, fósforo se saca del suelo. Y sabemos que el suelo es un recurso, por ejemplo, que es como las minas, ¿no? El oro, las minas, todos los minerales que se sacan en las minas se agotan. Lo mismo sobre el nitrógeno y el fósforo principalmente. El fósforo, las minas de fósforo que se tienen para extraerlas y llevarlas a plantas de industrialización de fertilizantes se están agotando. Es por eso que a nivel mundial se apoya tanto el reuso de aguas residuales, porque es la principal fuente de nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, no solo el reuso de aguas residuales es porque, bueno, tenemos menos agua, hay escasez y el agua que tenemos la vamos a destinar más para consumo humano, ¿no? Y como tenemos aguas residuales, esas las vamos a destinar a riego. No es solo por eso, es porque las aguas residuales también le están dando fertilizantes. Entonces, es como un ganar-ganar para el cultivo, ¿no? Porque esos fertilizantes le van a ayudar a crecer. A nivel mundial, como se ha visto esto, que le otorga fertilizantes, ¿no?, naturales a la planta y que nos ayuda a no gastar tanta agua, hacer un uso más eficiente, hay muchos sistemas de reutilización de aguas municipales a nivel mundial. Principalmente Japón, el que reutiliza más las aguas para el sector urbano. Los otros países de la región europea también utilizan para el sector urbano, es decir, tratan las aguas incluso para llegar a niveles de nuevamente consumirlas, ¿no? Para consumo humano. Pero en general, a nivel mundial, donde más se utilizan las aguas residuales es para la agricultura, ya sea en Europa, en América Latina, lo utilizamos más para agricultura. La ONU eh, sostiene que al menos 200 millones de hectáreas en el mundo, en 50 países, reciben aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas, aguas diluidas, es decir, aguas residuales mezcladas con aguas eh, de consumo. Entonces, fíjense, hay una gran superficie a nivel mundial que es regada con aguas residuales, ¿no? Y bueno, incluso cuando se hace ya un tratamiento de estas aguas residuales, el primer sector donde se destinan esas aguas es para riego. O sea, hacemos tratamiento de las aguas y a nivel mundial apenas eh, básicamente un 8-9% eh, las puedes reutilizar de forma indirecta, por decir, para lavar ropa, baño, ¿no? Poco, ¿no? Para uso en jardinería más o menos, ¿no? Para uso en industria igual un poco la utiliza, ¿no? Pero donde más se utiliza cuando se hace reuso de aguas es en el riego. Entonces, esto igual es una llamada de atención para que muchos de los proyectos que hoy se tienen se tomen en cuenta el tema del reuso, ¿no? Tengan por seguro que a la medida que vamos, a la medida que va la situación mundial, todavía va a ser más fuerte el reuso de aguas residuales, ¿no? Y obviamente eso acompañado del tratamiento. Entonces, los futuros proyectos que se van a tener, sí van a tener que seguir haciendo análisis de calidad de la salinidad, pero también tomar otras cosas en cuenta porque estamos usando aguas residuales. Generalmente, este es el panorama que tenemos, ¿no? Usamos aguas residuales, no importa cómo estén, pero las usamos en agricultura. Estén turbias, estén generando espumas, nos causan esos problemas, ¿no? Miren,
recuerdan cuando comenzamos este tema, les hablaba de la calidad del agua, ¿no? ¿Qué es calidad? Les decía cumplir ciertas características para un uso. Por ejemplo, cuando hay sólidos suspendidos, muchos sólidos, no se aplica mucho para agua doméstica, ¿no? No se quiere ese tipo de aguas, ¿no? Para aguas domésticas, ¿no? Pero para el uso agrícola y para el pastoreo se acepta utilizar ese tipo de aguas, ¿no? ¿Qué problemas tiene que hayan sólidos, etcétera, en el agua que voy a utilizar? Un problema estético, posible presencia de patógenos, ¿no? En el tema de la materia orgánica, más bien para la agricultura no hay mucho problema, excepto cuando esa agua va a ir a parar a un cuerpo como un río, ¿no? Ahí ya causa muerte de peces, eutrofización, ¿no? Abundancia de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, y ahí sí trae esos problemas, ¿no? Y más, igual, si vemos una situación de usar agua residual con riego, ¿qué tipo de método es este? El de la imagen. ¿Qué tipo de método de riego es este que ven en las imágenes? Se ve, ¿no? Parece inundación. Claro, riego superficial, ¿no? O por gravedad. Entonces, en este tipo de riego, el problema que puede traer incluso el reuso de aguas residuales es el tema de contaminar fuentes de agua subterránea, ¿no? Y igual, esos son problemas graves. Si bien nos está supliendo el déficit de agua que tenemos que usarla, etcétera, nos está trayendo problemas que todavía incluso no están siendo bien identificados, ¿no? Y obviamente los patógenos, ¿sí? Ustedes alguna vez han comido unas famosas lechugas regadas con agua residual, tengan por seguro que han tenido alguna infección estomacal, ¿no? Entonces, ahí han habido problemas. Ahora, si se dan cuenta entre estos requerimientos que se hace para las aguas, para el uso agrícola no requiere tanto, no son muy exigentes en sus exigencias para la calidad de agua, ¿no? Eh, pero eso no significa que estemos libres de exigir algo a las aguas residuales, ¿no? En Bolivia eh, tiene igual que estar claro, sí se hace un reuso de agua residual, se hace un uso directo. Muchas veces el agua que sale de un efluente ya así todo contaminado, directamente se reusa, ¿no? A veces hay un uso formal, es decir, se cumplen normativas de calidad de agua, se hace tratamiento de esas aguas y recién se las reusa, ¿no? Pero la mayoría del caso es un reuso informal, no se cumplen las normativas que se tienen, no se cumple la calidad de agua que se espera para esas aguas, ¿no? Lastimosamente, esa es la forma en que se usa, ¿no? No hay un departamento en Bolivia que no reuse aguas residuales. Todos reusamos aguas residuales. Cochabamba y La Paz son los departamentos que más reusan aguas residuales, ¿no? Estén tratadas o no. Para que vean que esto es verdad, no sé si en algún momento han tenido experiencia, tal vez trabajando en plantas de tratamiento, pero bueno, les comparto esto para que quede claro. Esta es una situación muy común. Tenemos acá una imagen del 2017 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Arán, ¿no? Donde obviamente su pretratamiento es muy, muy malo, ¿no? ¿Ven este elemento de acá? ¿Qué creen que es en la imagen? Es la rejilla para evitar que entren los gruesos, ¿no? Es la rejilla, está bien, para depositar ahí los sólidos, ¿no? Y escurra el agua y los sólidos se queden ahí. Idealmente aquí debería tener sus rejas, ¿no? Aquí abajo, sus rejas, y el operador levanta la basura que queda atrapada en las rejas y la deja escurriendo aquí arriba, pero no hay rejas, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Que aquí no hay un buen pretratamiento, de la etapa de pretratamiento, ¿no? Tiene que haber rejas, el agua ingresa, dejando los sólidos ahí atrapados para pasar a los diferentes elementos, ¿no? Pero como no hay, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver acá en sus lagunas cómo están. ¿Están una maravilla? No, están eutrofizadas, con basura, ¿no? Alrededor.
Mira, hasta perritos muertos. Y como hay una abundancia de nitrógeno y fósforo de las heces fecales de las personas, las algas empiezan a reproducirse, ¿no? Por eso el color verde. Y se empieza a eutrofizar esas aguas, empieza a subir el contenido de nitrógeno y de fósforo. Por eso esas aguas son muy buenas para las plantas porque le dan nitrógeno y fósforo, pero malas para los organismos que viven en las aguas, los peces, por ejemplo, ¿no? Y también malas porque aquí hay una gran proliferación igual de microorganismos patógenos, ¿no? Bueno, entonces esta es la situación. Y, perdón, ¿cómo han visto que están estas aguas acá en el tratamiento? Tal y como las ven, ¿cómo creen que van a salir? Mal, así como se ve en la imagen, ¿no? Y salen las aguas verdes, aún eutrofizadas, ¿no? Con sus algas. Y pueden ver acá hay un terreno de cultivo. ¿Creen que este terreno de cultivo usa agua de pozo? No, usa las aguas que salen de acá de esta planta, así en ese estado, ¿no? Entonces, ni pensar acá un riego eficiente, tecnificado, ¿no? Riego por inundación, pero con esta calidad de aguas, ¿no? Lo mismo en esta planta de Tarata. Ahí están sus rejas. Estaban en planes de modificación, a decir verdad, a la actualidad no sé cuánto ha podido mejorar, pero esta era la situación que tenía, ¿no? Con saben, Tarata eh, tiene mucha producción de chicha y la borra, el maíz, lo botaban a sus aguas residuales, ¿no? Entonces, esto más pasaba acá a todo el sistema de tratamiento y obviamente igual las aguas eutrofizadas y es así como salen y a los cultivos de alrededor o al río y la gente la está reutilizando aguas abajo. Bueno, como diferencia tenemos esta planta de Clisa. Ojo, estas anteriores plantas son municipales, ¿no? Esta es una planta que se ha instalado con cooperación y con ayuda privada, por así decirlo, ¿no? De agua tuya. Exacto, de agua tuya, ¿no? Que tiene su pretratamiento, sus biofiltros, ahí están sus biofiltros, y en las imágenes no se ve para alrededor, igual se reutilizaba para cultivo. E incluso la cisterna del municipio iba a recoger agua para ir y regar su placita, ¿no? Sus parquecitos. Eh, entonces, una diferencia grande acá. Voy a compartirles un video ahora, justamente hablando de esta situación. Em, Esperen un momento, aquí está. Entonces, ¿por qué les muestro esta situación del reuso de las plantas? Porque es una realidad. Como Clisa logró Ahí está. 100% de aguas residuales tratadas. En Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. El 87% tiene acceso a agua potable. El 60% tiene acceso a una red de alcantarillado. Solo un 30% de las aguas del alcantarillado llegan a plantas de tratamiento de aguas residuales. Clisa tiene 25.000 habitantes. El 72% de ellos tiene acceso a red de alcantarillado. El 27% pozos sépticos. El 1% realiza defecación a campo abierto. Hasta el 2011 contaba con 4 plantas de tratamiento que no trataban adecuadamente las aguas residuales, contaminando el río Clisa. Gracias a la planificación estratégica de saneamiento del municipio, realizada con el apoyo de Agua Tuya, a través del proyecto Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, Clisa apalancó recursos de la Agencia Sueca de Cooperación y de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, con la finalidad de implementar plantas de tratamiento nuevas y readecuadas. 10 años con una sola visión. El año 2011, Clisa y Agua Tuya firman un convenio interinstitucional. 2013, primera planta de tratamiento Villa El Carmen. Atiende a 10.000 habitantes. Produce 7 litros segundo de agua tratada.
200.000 metros cúbicos al año que se reusan en el riego de 7 hectáreas de tierra de cultivo de maíz, durazno y alfalfa. 2018, segunda planta de tratamiento readecuada Huasacalle. Atiende 1.500 habitantes. Produce 1 litro segundo de agua tratada. 35.000 metros cúbicos al año que se reusan para el riego de 2 hectáreas de maíz y alfalfa. 2018, tercera planta de tratamiento readecuada San Isidro. Atiende a 1.200 habitantes, produciendo 1 litro segundo de agua tratada. 30.000 metros cúbicos al año, que se reusan en el riego de 1 hectárea de tierra de cultivo de maíz y alfalfa. 2018, cuarta planta de tratamiento Zona Norte. Atiende a 12.500 habitantes, produce 16 litros de agua tratada. 500.000 metros cúbicos al año, que se reusan para el riego de 16 hectáreas de tierra de cultivo de maíz y alfalfa. 2020, quinta planta de tratamiento readecuada Surumi, Santa Lucía. Atiende a 1.200 habitantes. Produce 2 litros segundo de agua tratada, 62.000 metros cúbicos al año, que se reusan en el riego de 2 hectáreas de tierra de cultivo de maíz y alfalfa. 2021, sexta planta de tratamiento readecuada Ucureña. Atiende a 8.000 habitantes. Produce 8 litros segundo de agua tratada, 250.000 metros cúbicos al año, que se reusa para el riego de 3 hectáreas de tierra de cultivo de maíz y alfalfa. Del 2018 al 2021, se han entregado 6 plantas de tratamiento. El 2019, se construyó la planta de lodos, que trata los lodos generados en las plantas de tratamiento. Con tecnología sueca, se trata 40.000 litros de lodos fecales y se produce 40.000 litros de ecofertilizante, que Aguatuya, junto a Proinpa, investigan en 6 hectáreas de tierras de cultivo. Con la adquisición de un carro cisterna, la planta de tratamiento de lodos podrá recibir y tratar los lodos generados en pozos sépticos del municipio. En 10 años, CLISA logró tratar el 100% de aguas residuales colectadas con una planificación institucional y una visión a largo plazo de sus autoridades. Municipio de CLISA, 100% de aguas residuales tratadas en 10 años. Bueno, han visto esa diferencia, ¿no? Entre plantas de tratamiento y han visto que es una realidad. Lastimosamente, ante los problemas de escasez, tenemos que reutilizar agua y se va a seguir haciendo, ya sea para aplicarla en riego superficial y si continúa esta escasez de agua, nada extraño que se tenga que aplicar para riego tecnificado igual, ¿no? Con ciertas condiciones. Entonces, para este tipo de situación, para que esté igual claro el tema de la calidad de las aguas, hay que reconocer que cuando hacemos un reuso de aguas residuales, ya sea por un sistema de riego superficial o tecnificado, hay riesgos. Hay diferentes categorías de riesgo al usar el agua residual, ¿no? Hay el riesgo ocupacional. ¿Quiénes son los principales afectados por un riesgo ocupacional? Son los agricultores, porque ellos trabajan con el agua, ¿no? Entran en contacto con el agua. Puede haber un riesgo asociado al consumo. Hoy en día se hacen, para el tema del reuso de aguas residuales, se habla de lo que es la cuantificación de riesgos microbianos, ¿no? El QMRA. ¿Por qué? Porque muchos de estos alimentos nosotros los consumimos en crudo y se han sido regados con aguas residuales que no han recibido tratamiento. Muchos de los patógenos o contaminantes van a pasar a nuestro organismo, ¿no? Y también existe un riesgo ambiental. Ustedes se han debido dar cuenta que los parques que tenemos, las placitas, etcétera, que tienen vegetación, son regadas con aguas residuales, ¿no?
Nada raro eso. Entonces, nosotros que entramos en contacto, ahí también nos podríamos convertir en un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, hay grupos de riesgo por el reuso de aguas residuales y el que a nosotros nos interesa es el riesgo ocupacional, porque son los agricultores que van a entrar en contacto con las aguas, ¿no? Entonces, para ver esto, hay que tomar acciones de determinar si esa agua vaya a poder utilizarla o no, si es apta o no para usarla. Eso se hace a través de la calidad del agua, ¿no? En Bolivia, específicamente para el reuso de aguas residuales en riego, no se tiene una ley específica, ¿no? Nos basamos en reglamentos sectoriales, por ejemplo, para el sector industrial, ¿no? Minero, igual tienen sus reglamentos, ¿no? Su RACIN para eso. Pero a nivel de contaminación hídrica tenemos la ley 1333, ¿no? Que ustedes han visto igual adelante, les he mostrado que de acuerdo a las categorías se clasifican las aguas y también lo usamos para el tema de reuso, ¿no? Porque es nuestra normativa que tenemos. Lo que sí se ha estado trabajando en los últimos años y tal vez han escuchado es de la NB ISO 16075. Son directrices para uso de aguas residuales tratadas para proyectos de riego, específicamente para esto, ¿no? El problema con esta normativa es que aún se están, bueno, este año incluso en junio se estaba aprobando la sexta parte de esta normativa, la parte 1, 2, 3, que habla un poquito de la calidad, de características del proyecto, de riego y todo eso. eh, Se han aprobado, pero es como que aún falta que esté todo y todavía lo que más falta es que se pueda difundir mejor esta directriz, ¿no? Em, Esta directriz, la 16075, asume eh, otras directrices internacionales, la de la OMS, ¿no? Y a nivel de Comunidad Europea, igual tienen su ISO 1675 para proyectos de riego, ¿no? La pueden buscar, es ISO 16075. Em, entonces, en nuestra legislación, si queremos revisar la calidad del agua que estamos utilizando, más allá de la salinidad, de ver el tema de la salinidad, que es lo primordial y que hemos visto al inicio, si me preocupa que estoy reusando aguas residuales, no aguas de una laguna, etcétera, si no estoy usando eso, sino que estoy reusando aguas residuales, ahí me tiene que preocupar no solo la salinidad, ¿no? Me tiene que preocupar muchos otros parámetros, principalmente el parámetro microbiológico, porque sabemos que las aguas residuales transportan heces fecales y las heces fecales contienen microorganismos patógenos que nos pueden enfermar, ¿no? Entonces, de la ley 1333, si quisiera ver cómo está esa agua para mi riego agrícola, pues si le hago un análisis, tendría que analizar los colifecales y si me da valores menores a 1000, entre 200 y 1000, número más probable, sobre 100 ml, digo, es clase B, esa agua la voy a reutilizar y puedo utilizarla para riego, ¿no? No se olviden, la clase B es para riego de hortalizas o frutas que se consumen crudas, ¿no? Entonces, eso tengo que tomar en cuenta para el reuso de aguas residuales también, no solo la salinidad, sino el parámetro microbiológico. Eh, pero si revisáramos igual todos los demás parámetros de la clase B, ustedes han visto son 80 y son muchos, entonces nos basamos en lo que se tiene, que son las directrices de la OMS para el uso seguro de aguas residuales, ¿ya?
estas guías ya se trabajaron, las directrices se trabajaron desde 1987, ¿no? Viendo que ya había una tendencia a reutilizar las aguas residuales porque son sumamente importantes, ¿no? Y lo principal en eso, obviamente, lo principal para reusar aguas es ver el tema de los microorganismos, ¿no? ¿Por qué nos interesa eso? Porque principalmente en los países en vías de desarrollo, porque aquí enfermarse eh, con enfermedades que transmite un agua residual por microorganismos patógenos como gelmintos, protozoos, ¿no? Cuestan mucho. Si alguna vez ustedes se han enfermado por un protozoario eh, eh, o por gelmintos, que luego se transforman en sus lombrices intestinales, saben que el tratamiento para recuperarse de esas enfermedades es muy caro, sí o sí es por medicina, ¿no? Tienen que tomar un montón de medicamentos que son de difícil acceso, caros, eh, para recuperarse, ¿no? En cambio, las bacterias, los virus que transmiten las aguas residuales, en su mayoría no nos afectan tanto como los otros microorganismos, como los gelmintos y protozoos, ¿no? Pero igual son de mayor importancia. Entonces, lo primero que se debería ver para ver que voy a reutilizar agua residual es ver los indicadores microbiológicos, ¿no? Esta guía se las voy a subir en su material complementario para que la tengan igual disponible. En base a esa guía hay 3 categorías igual para condicionar la reutilización de las aguas residuales. Si tenemos una agua de categoría A, significa que puedo regar vegetales que se consumen crudos con esas aguas, puedo regar campos deportivos, parques, etcétera, ¿no? Y el grupo que está expuesto a esa agua, los agricultores, consumidores, público en general, no se va a ver afectado. Lo que sí es que los coliformes fecales tienen que ser menores a 1000 en esa agua, para decir que es agua de categoría A y que puedo utilizarla en ese sector. Pero si quiero hacer riego de cereales, de cultivos, de forrajes, bueno, es una categoría B. Y lastimosamente los colifecales no se toman en cuenta y no hay una medida. Lo mismo para el C, pero en torno a la reducción de patógenos, cuando hablamos de reducción de patógenos, como son microorganismos, están en cantidades muy grandes, por lo tanto, se miden en unidades logarítmicas, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Por eso, cuando se habla de un tratamiento de agua, que luego la quiero reutilizar esas aguas para riego, de nada me sirve saber porcentaje de reducción. Por decir, si digo, eh, he reducido con ese tratamiento el 90% de mis microorganismos patógenos, ese 10% que estás dejando, como son miles y millones, es demasiado que podría enfermar, ¿no? Entonces, siempre para hablar de esto se habla en unidades formadoras de colonia o principalmente que se haya reducido en gran cantidad los patógenos, ¿no? En unidades logarítmicas. Entonces, si es un riego no restringido, si es un agua que ha reducido en grandes cantidades sus patógenos, ha reducido 6 unidades logarítmicas, 7 unidades logarítmicas de patógenos en esas aguas residuales, esa agua se va a volver en una categoría A y puedo tener un riego no restringido. Puedo regar vegetales que se consuman crudos, por ejemplo, lechuga, cebolla, no va a haber problema, ¿no? Pero si en mis aguas solo he reducido 3 unidades logarítmicas o 4 de mi planta y cuero, luego quiero reutilizarla en agricultura, lastimosamente ahí va a ser una categoría B, es un riego restringido. ¿Qué significa eso? Puedo regar cereales, algunos cultivos industriales, pastos, puedo usarla incluso para árboles, ¿no? Pero esto igual está en situación de que si he reducido por lo menos 3 unidades logarítmicas, puedo tener sistemas de riego altamente mecanizados. Por ejemplo, aspersión, goteo. ¿Por qué? Porque ahí el agricultor no está no tiene tanto contacto con el agua como el riego superficial. Hasta para eso me sirve saber la calidad del agua, ¿ya?
En cambio, tendría que reducir mucha más cantidad de patógenos, es decir, 4 unidades logarítmicas, si en ese cultivo yo voy a tener labores intensivas. Voy a entrar, voy a deshiervar, etcétera. O sea, voy a entrar en contacto con ese espacio donde las aguas residuales están, ¿no? Y por último, si solo mi tratamiento de reuso ha sido muy bajo, solo ha reducido 2 unidades logarítmicas en el agua, puedo utilizarlas para riego localizado por goteo, pero para cultivos de tallo alto. ¿Por qué de tallo alto? Porque sabemos que el riego por goteo es un sistema de riego localizado, o sea, cae en el lugar, ¿no? Y ustedes han visto eso. Entonces, si utilizo un cultivo alto, reduzco todavía más la posibilidad de que esa agua llegue a la planta y me cause un posible problema para el consumidor o el agricultor que va a tocar o que va a consumir ese alimento, ¿no? Por el contrario, si he reducido hasta 4 unidades logarítmicas, puedo realizar riego por goteo, ¿no? Para tallo corto, ¿no? Entonces, más reduzco los contaminantes, mucho mejor, ¿no? Eh, entonces, eso tienen que tomar en cuenta igual. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Lo que hemos tratado de ver en este tema 1 ha sido la calidad del agua. No quería cargarles mucho con esta unidad. Hemos visto que lo más importante para ver la calidad del agua es la salinidad, el índice RAS, la conductividad. Se mide para los proyectos de agua, tienen que hacer un análisis de agua. Y como tendencia mundial hoy en día es el tema del reuso de aguas residuales, ya sea que quieran usarlas en sistemas de agua perdón, en sistemas de riego superficiales por gravedad o no tecnificados, o quieran utilizarlos en sistemas de riego tecnificado, que va a ser una tendencia futuro muy, muy grande porque se está viendo la importancia de reusar aguas residuales, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta esta parte. ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ya. Entonces, con eso hemos terminado este tema de calidad de aguas. Para que no sea pesado, igual lo siguiente que vamos a avanzar. Inge, Vamos, dígame. y una consulta en la Sí, parte de la tarea de unidad uno dice, para entregar, no ve, pide subir, y se llena, no ve, el formulario y después sí. pide entregar. ¿Cómo sería No, eso? no se preocupen. Ustedes solo tienen que llenar su formulario. A mí me aparecen sus notas. No se preocupen, yo los voy a pasar, pero es que ahorita, como hasta hoy en la noche tienen la posibilidad de llenar, les voy a indicar. Es un formulario Google lo que tiene. El link que les envíe, que les lleva a un formulario Google. Les voy a mostrar. Sí, porque Eh, después pide aquí agregar entrega, ¿no ve? Entonces no subimos, sí, solamente respondemos y ya no, está. no, no. Ah, ya. A ver, les comparto. O sea, es el formulario. A ustedes les hace entrar ahí y ustedes lo llenan y ponen enviar, ¿no? Ponen enviar y a mí me aparece directamente sus respuestas, ¿no? Aquí, con sus notas, las veces que han intentado resolver, etcétera, ¿no? Entonces yo, finalizando el tiempo de habilitación para esta su tarea, voy a pasar sus notas ahí. A los primeros que hicieron les pasé ya su notita de cuánto habían sacado en su test, ¿no? Entonces esa era su primera tarea. No ha sido complicada, ha sido la tarea más fácil que van a tener. Entonces, no se descuiden de eso, por favor, a los que les falta. ¿Ya? Inge, después Sí, el foro, era responder nada más, la pregunta sí, esa nada más, ¿no? simplemente responder. A ese igual les voy a poner su nota, no se preocupen. ¿Ya? Era hasta hoy día, ¿no ve? Sí, hasta hoy día tienen para responder. No era una tarea complicada ni pesada, así que no se descuiden, por favor. Bueno, entonces hemos visto el tema de calidad hoy día. Inge, Sí, Inge, sí, sí, una consulta. Cuando he llenado el formulario yo, realicé el examen sí, y solo se ha enviado. Hasta ahí nomás, ¿no? ¿Verdad? ¿Se ha registrado o es que tendríamos sí. que, cuando volvía a entrar, se volvía a poder llenar? Sí, ese era por si es que a Ujú. algunos se les corta que el internet y eso, y luego ya no pueden volver a ingresar
al formulario, ¿no? Entonces, para evitar ese problema tenían su opción, ¿no? E igual les dije, pueden intentar resolver más de una vez, ¿no? Porque les conviene tener la mejor nota. Y la idea del test es que ustedes no es que le achunten a la respuesta correcta, es que realmente estén seguros de por qué están respondiendo eso. Porque es sobre la unidad 1. La unidad 1 era básico, ¿no? Riego, métodos de riego, normativas para riego. Entonces, es lo más básico y por eso tienen que aprovechar, ¿no? Es la única tarea que van a tener así de test. Lo demás son ejercicios, trabajitos que nos van a ayudar a formar lo que les decía, ¿no? Parte de nuestro proyecto. ¿Ya? Así que aprovechen y Ingeniera, pongan, dígame. no, el foro no está calificado para los que hemos enviado todavía, Sí, ¿no? sí, sí, la nota yo se las tengo que poner o por mensajito les va a llegar, porque no había tenido esa posibilidad de poner la calificación ahí mismo de su comentario. ¿Ya? De eso no se preocupen, porque igual tengo toda la participación de ustedes por nombre y todo. ¿Ya? Hasta mañana en la noche van a estar sus notas, tanto de su foro, ya sea como mensaje privado, pero va a estar ahí, y del test igual. Del test sí me permite ponerles la nota al lado de lo que han, de su nombre. ¿Ya? No se preocupen por eso, no tienen que entregar nada en la tarea uno, solo ingresen al link, resuelvan ese test, pongan su nombre, el correo sí o sí automático les pide, pues pongan su nombre y resuélvanlo y que quede claro ese test. ¿Ya? Bueno. Visto eso, ahora sí vamos a empezar espero a lo que más les va a gustar em, del módulo, ¿no? Que es empezar a hacer cálculos y todo eso, pero un poquito más tienen que ser pacientes porque nos falta ver el tema de la relación agua y suelo. Esto va a ser sumamente fácil y de aquí ya empezamos a realizar algunos cálculos, ¿ya? Hablamos al principio de agrohidrología porque tenemos que tomar en cuenta que en todo esto que estamos viendo, de riego, de proyectos de riego, no es algo aislado, no es solo el ingeniero hacer los cálculos y ya, ¿no? Como ustedes han visto, tenemos que tomar en cuenta el cultivo, el suelo, el agua, cómo está, ¿no? Entonces, para eso igual nos sirve la agrohidrología, para poder relacionar esto y por lo menos tener algunos conceptos, algo de conocimiento sobre lo que vamos a hacer, porque imagínense si ustedes solo tuvieran que aplicar agua a la planta, ¿no? Y no saben nada de la planta, no les interesa la planta, entonces ahí van a haber errores, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir la agrohidrología, ¿no? Básicamente vamos a estudiar procesos hidrológicos en este tema, eh, que nos van a ayudar a mejorar la eficiencia de producción. Todo objetivo de esto, de aplicar riego a la planta, es para mejorar la producción, para obtener alimentos. Bueno, entonces, para comenzar esto, vamos a hablar de la relación agua y planta. Al principio del riego habíamos dicho que cumplía objetivos, ¿no? Para la planta, le permitía obtener nutrientes, eso igual estaba en su test, ¿no? Ayudaba en la infiltración, ¿no? Pero el papel específico del agua para la planta, ¿por qué le damos agua a la planta? ¿Por qué la regamos? Es porque el agua es parte de su constitución y sostén. Si ustedes alguna vez han tocado una planta o han roto un tallito, han sentido que ahí adentro hay líquido. Entonces, eso nos da a entender que el agua que se le proporciona pasa a ser parte de ella, ¿no? También sirve para el transporte. Si echamos agua al suelo, esa agua permite que los nutrientes puedan ingresar a la raíz y puedan ingresar a la planta. Y dentro de la planta, en sus órganos, haya transformación. Lo mismo que nosotros tomamos agua y no es que el agua se va como entró. El agua pasa a nuestro estómago de ahí a nuestro torrente sanguíneo y ayuda en diferentes procesos de la célula. Lo mismo que las plantas. Por eso somos el ejemplo de entender mejor qué pasa con una planta, somos nosotros mismos, ¿no? Y también le ayuda en la transpiración. ¿Por qué? Porque la planta libera agua, ¿no? Al igual que nosotros transpiramos, las plantas igual liberan agua a través de sus estomas, son sus poros, ¿no? Y al liberar esa agua, obtiene oxígeno, carbono de la atmósfera, ¿no? Entonces, el agua cumple un papel muy importante para la planta, ¿no? Entonces, acá tenemos la imagen
y básicamente es el alma de lo que vamos a llevar en esta unidad, que es la evapotranspiración, calcular la necesidad de agua que le va a servir a esta plantita para poder producir, es en torno a esto, a ver estas relaciones, ¿no? Entonces, sin el agua que ingresa a esta planta, no podría haber este desarrollo, ¿no? No podría haber el proceso de botar vapor de agua a la atmósfera, de transformar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, es sumamente vital el agua con la planta. Luego pasamos a ver la relación que es un poco más compleja, más amplia, que es la relación agua, suelo y planta. Sabes que la planta no está aislada, no está creciendo en la atmósfera, está sobre el suelo, está recibiendo agua y toda esa dinámica genera una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque la plantita del suelo va a obtener agua, va a obtener nutrientes, los va a transformar, va a botar igual agua, va a adquirir de la atmósfera otros elementos. Entonces, es una relación muy amplia entre el agua, suelo y planta. Para ver primero la relación agua y suelo, hay que recordar lo que es textura. De eso igual estamos hablando un poquito en calidad. ¿Qué es la textura del suelo? Es básicamente el conjunto, cómo se agregan las partículas del suelo. ¿Qué es una partícula? Es la unidad más pequeña de materia, ¿no? Y esas partículas, bueno, se pueden diferenciar, según la clasificación del USA, en 3 grupos, ¿no? Arenas, limos y arcilla. Acá tenemos en la tablita una clasificación más, ¿no? Las gravas y las piedras, que son, las decimos mucho más grandes, de 2 milímetros. Arenas entre 0.5 y 2 milímetros. Si mi suelo tiene limo, es que su tamaño de esa partícula es de 0,02 a 0,5, ¿no? Y si mi suelo tiene arcilla, significa que su tamaño es menor a 0,02 milímetros. Es sumamente pequeño, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la arena, el limo y la arcilla. Simplemente el tamaño. La forma en que se acomodan esas partículas da origen a la textura del suelo, ¿no? Por eso de nuestro suelo igual es importante que para el proyecto sepan o se vea qué tipo de suelo tiene. En torno a la textura, podemos tener diferentes clases texturales de suelo. Por decir, si tengo más porcentaje de arena, un 86-80% de arena la tengo en mi suelo, entonces su clase textural de ese suelo es arenoso, ¿no? Si tengo entre un 70-80 y tengo algo de limo y muy poquito de arcilla, blanco arenoso, ¿no? De esa forma tenemos algo que se llama nuestro cuadro de triángulo textural, ¿no? Donde vemos porcentaje de arcilla, de limo y de arena, ¿no? Y de forma general podríamos decir que tenemos suelos arcillosos, francos, arenosos o limosos. Y si queremos ser más específicos, tenemos todas estas clases texturales, ¿no? Si hay predominancia de arcilla, vemos, ¿no? Porcentajes de 100, de 60, 100 de arcilla y un tanto de limo, pues mi suelo es arcilloso, ¿no? Si tenemos más porcentaje de limo, 100% de limo, por ejemplo, mi suelo es limoso, ¿no? Y si tengo más porcentaje de arena, suelo arenoso. ¿Qué es lo ideal? Porque recuerden que hemos hablado igual un poco de las arcillas cuando hemos hablado del agua, de la calidad del agua, ¿no? Que el sodio le puede desplazar. La arcilla sí es importante por el suelo porque sí ayuda en la retención de agua, pero eso no significa que el suelo tenga que ser todo arcilloso, porque ahí ya igual van a haber problemas de compactación, ¿no? Como son tan pequeñas, se va a compactar el suelo, ¿no? Tampoco puede ser mi suelo todo arenoso. ¿Por qué? Porque sabes que la arena deja que se infiltre más. Entonces, lo ideal, lo que se recomienda es tener un suelo franco o franco arcilloso, ¿no? Para los cultivos. Es lo mejor que se podría tener. Entonces, igual si ustedes están haciendo un elaborando un proyecto de riego, y tienen este inconveniente de sus suelos, tienen que pensar, uy, ¿qué tipo de suelo tendré? ¿Cómo va a ser mi relación con el agua? ¿No? Esto de la relación es importante por esta situación. Miren, en un suelo donde tenemos arena, o sea, partículas más grandes, el agua va a caer
Y como son partículas grandes, los espacios que hay entre esas partículas son igual grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua se va a caer más fácilmente, ¿no? Entonces, si hago mi proyecto y me sale que mi suelo es arenoso, obviamente yo estoy tratando de decidir qué sistema de riego, obviamente riego superficial, no, se va a infiltrar todavía, voy a perder más agua, ¿no? Entonces, eso no me conviene, ¿no? En cambio, con el limo sí hay igual una mayor infiltración, pero no tanto, ¿no? Pero si tuviera un suelo 100% arcilloso, lo que les dije, son partículas muy pequeñitas, sí ayudan a intercambiar nutrientes con la raíz, etcétera, pero cuando son muy pequeñitas, ¿qué pasa? Taponean el espacio, porque son pequeñas, no dejan mucho espacio, entonces, ¿qué va a hacer el agua? Se va a rebalsar, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente en suelos arenosos, el agua logra infiltrarse de esta forma, incluso una forma directa. Entonces, acá igual me sirve para conocer esto, para saber qué voy a hacer o para qué tipo de cultivo me va a servir em, mi agua, ¿no? Y saber sobre el suelo. Por ejemplo, si tuviera una planta que tiene una raíz, por si acaso, para que conozcan, hay plantas que tienen raíces radiculares de este tipo, ¿no? Bien extendidas a los lados, ¿no? Entonces, si tengo una planta, sobre todo los frutales, ¿no? Ustedes han debido ver los árboles, los frutales, tienen sus raíces que se expanden a lo horizontal, ¿no? Entonces, si tengo un suelo arenoso y tengo quiero hacer un proyecto de riego y todavía tal vez no tienen cultivos y a mí se me ocurre que, ay, que siembren frutales, ¿no? Miren, el problema es que el agua va a caer más a lo vertical y las raíces no van a poder aprovechar el agua. Entonces, ustedes pueden hacer bien su cálculo, pero si ustedes han aconsejado hay un cultivo que tiene ese tipo de raíz, no va a aprovechar el agua, no va a servir, ¿no? Eh, ¿Qué les podría servir en ese caso? Porque no es que no se pueda hacer nada. Les puede servir, por ejemplo, eh, tener una planta que tenga tal vez un tipo de raíz un poco más larga y vertical, ¿no? En el caso de que tuviera un suelo 100% arcilloso, lastimosamente, en este tipo de casos, el agua ingresa en esta parte, pero como es arcilloso y las partículas son muy pequeñas, el agua no avanza mucho, ¿no? Entonces acá igual si tengo una planta que tiene raíces profundas, no puede aprovechar el agua, ¿no? Entonces, es igual la importancia del suelo, el agua y el cultivo, ¿no? O sea, es una relación, no se puede eh, tomar en cuenta solo uno, ¿no? Entonces, de esta forma, en general se ha encontrado que, por ejemplo, para los suelos eh, arenosos, la infiltración es sumamente rápida, ¿no? Los suelos francos, no tanto, y los suelos arcillosos no tienen tanta velocidad de infiltración, ¿no? Eh, al principio, a poco tiempo, por decir, en los primeros la primera media hora, por decir, de riego, sí va a infiltrar el agua, pero después la forma en que infiltre va a ser baja, ¿no? Mire, aquí en la primera hora, por decir, o media hora, el agua ingresa, pero luego ya no ingresa más. ¿Por qué? Porque es arcilloso, ¿no? En cambio, a ver, ¿qué vemos con el suelo arenoso? Al primer tiempo, la infiltración es grande, ¿no? Y va a pasar más tiempo, va a seguir infiltrando más, ¿no? Eh, no tanto como al inicio, pero va a seguir infiltrando. Entonces, esas diferencias se ven en los suelos, ¿no? Luego, en esta relación igual hay que tomar en cuenta la densidad aparente. Cuando hablamos de densidad aparente, nos referimos básicamente a la porosidad que tiene el suelo. El suelo no solo tiene partículas sólidas, tiene aire, tiene agua, ¿no? Y para eso nos sirve ver la densidad, ¿no? El suelo tiene densidad aparente cuando solo se toma en cuenta la masa, el peso que tiene el suelo em, sobre la velocidad aparente, ¿no? Si hay densidad real, vemos la masa sobre la velocidad, el volumen real, perdón. Acá tenemos una imagen que nos va a ayudar a encontrar mucho mejor esto. Las partes amarillas son las partículas sólidas del suelo, ¿no? Y el suelo también tiene espacios, aire, ¿no? Que cuando llueve o riego, ese espacio de aire se llena de agua, ¿no? Esos poros se llenan de agua, ¿no?
Entonces, para eso me sirve la densidad aparente. La densidad aparente es la masa del suelo seco sobre el volumen sin compactar, ¿no? Sobre el volumen tal y como es. Y ahí tenemos un ejemplo, por decir, si el peso de ese suelo era 2.5 toneladas en un volumen de 2 metros cúbicos, mi densidad aparente es 1,25 toneladas sobre metro cúbico, ¿no? En cambio, la densidad real es igual a qué? A mi masa del suelo seco sobre el volumen compactado, ¿no? Entonces, peso el volumen seco sobre el volumen compactado. Entonces, ¿cuál era el peso de ese suelo? Lo mismo que el anterior, ¿no? El peso no va a cambiar, 2.5. Pero ahora, como lo he compactado, como se ha salido el aire, ¿en qué volumen en realidad ha ocupado? 1.3, ¿no? Entonces, mi densidad real va a ser de 2,75. Es decir, estoy tomando en cuenta todo ese espacio vacío que se ha perdido, ¿no? La densidad real siempre es superior a la densidad aparente. Y esto es lo que nos tiene que importar de revisar las fases que tiene el suelo. Tiene una fase sólida, que son las partículas, ya sean de arena, de limo, de arcilla. Tiene una fase que puede ser tanto ocupada por aire y agua al mismo tiempo o viceversa, ¿no? Y lo que me importa en el suelo es que cuando tenemos a la planta, la raíz que está en el suelo puede crecer, desarrollarse por esos espacios de aire que cuando hay un riego o una lluvia se llenan de agua, ¿no? De esta forma, tomando en cuenta esos espacios, esos poros, se puede hablar de 3 tipos de agua que existen en el suelo, en relación a si van a estar disponibles o no para la planta y si son retenibles o no en el suelo. De esta forma hablamos primero del agua gravitacional, que es un agua que está de libre movimiento, o sea, llegó ahí y se va a mover tranquila por el suelo, por el perfil del suelo. Por si acaso, el perfil del suelo son las diferentes capas que tiene el suelo. El suelo no es igual a como se lo ve en la superficie. A medida que va bajando, va cambiando, ¿no? A medida que va bajando, las partículas se hacen mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el suelo se forma a partir de procesos de transformación de la roca, ¿no? Ustedes van salen al campo, etcétera, y ven un suelo que solo tiene rocas, es un suelo que recién se está formando. En cambio, si ven un suelo que ya tiene materia orgánica, que no tiene prácticamente rocas en la superficie, es un suelo que ya se ha transformado, que tiene buenos años transformándose, ¿no? Entonces, el agua gravitacional se mueve fácil a través de esos perfiles, de esas capas del suelo, ¿no? No es retenida en ese suelo, por lo tanto no es un agua disponible para la planta. ¿Por qué? Porque se está cayendo, ¿no? Es como cuando ustedes se lavan las manos, el agua fácilmente cae por sus manos, ¿no? No pueden sostenerla ahí. En algún momento se cae gracias a la gravedad, ¿no? Luego tenemos el agua higroscópica. Esta agua se adhiere a partículas, principalmente a partículas pequeñas como las arcillas, el humus, ¿no? Por eso son importantes en en el suelo, ¿no? Eh, pero el problema de que se agregue a las partículas, básicamente, perdón, esto está mal redactado, esta sí, el agua higroscópica, sí es un agua disponible para la planta, ¿no? Bueno, su fuerza de retención es mayor a 15 atmósferas más o menos, ¿no? Y el agua capilar, eh, bueno, perdón, en el agua higroscópica sí es disponible para la planta, pero para plantas que tienen muy pocas, que tienen facilidad en las raíces para absorber esa agua, ¿no? Porque 15 atmósferas sí es un valor muy fuerte para que las raíces puedan absorberlo, ¿no? Y el agua capilar, esta es la que es disponible para todas las plantas, para todos los cultivos. Es un agua que se encuentra en los microporos, en los espacios más pequeños que tenga el suelo.
Y la retención que tiene el suelo con estas aguas es de 0,33 a 15 atmósferas, es decir, no las agarra tan fuerte, entonces la raíz puede absorber mucho mejor. Tenemos que tomar en cuenta igual la humedad volumétrica. Esperen un momentito, por favor. Ya. Aquí está. Entonces, tenemos también la humedad volumétrica, que básicamente lo que hace es que nos establece la relación que hay entre el volumen de agua y el volumen total del suelo. Esto es importante igual porque muchas veces en los proyectos de riego hablamos del volumen de agua. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de volumen de agua? Nos referimos a esa altura de agua que se tiene sobre un volumen de suelo, ¿no? Por decir, si yo tengo un suelo, imaginen, ¿no? De 1 metro de profundidad, 1 metro de ancho y de largo, ¿no? Es decir, de superficie tiene 1 metro cuadrado y de profundidad hacia abajo tiene 1 metro. Y sobre ese espacio resulta que regamos o cae una lluvia que es de una altura, por decir, de 150 milímetros. Es como que imaginar que no se ha infiltrado todavía y estamos viendo arriba cuánto qué altura se ha formado de agua, 150 milímetros, por decir, ¿no? Entonces yo puedo de ahí sacar el porcentaje de humedad volumétrica. Simplemente para esto tendría que tomar en cuenta qué cosa, el volumen del agua sobre el volumen total, sobre este volumen total y multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, si hago eso, esos 150 milímetros de agua los transformo a metro cúbico, porque este volumen del suelo es 1 metro cuadrado por 1 metro, va a ser 1 metro cúbico, ese es su volumen, ¿no? Entonces, volumen del agua, ¿cuánto era? 150 milímetros de agua. Eso significa 0,150 metros cúbicos de agua. Entonces, divido eso y multiplico por 100. Significa que la humedad volumétrica de ese suelo es de 15%, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de humedad volumétrica. Bueno, en base a la presencia de esa fase gaseosa donde puede ocupar el aire o el suelo el aire o el agua en el suelo, se habla de los poros que tiene el suelo, ¿no? Hemos hablado de esos poros. La porosidad recomendable para el suelo puede estar entre 30 y 45%, ¿no? Si ustedes hacen igual un análisis de suelo para su proyecto y les sale que tiene una porosidad de 30 a 40%, está muy bien. Los suelos en general se reconocen macroporos, espacios más grandes, por donde el agua, si entra el agua, pues se va a drenar, va a correr más fácil, ¿no? Y se encuentran microporos, ¿no? Espacios mucho más pequeños donde ahí hay una retención capilar. En base a eso, tenemos estos tipos de gravedad de agua, estos tipos de agua que han visto, ¿no? El agua gravitacional, capilar y la higroscópica, ¿no? Ahí está. En el agua gravitacional hemos visto qué cosa, que el agua se escurría como si nada, ¿no? Por la gravedad se escurría, ¿no? El agua higroscópica que lo retenía muy, muy fuerte, la partícula. Aquí hay agua, pero en los microporos. Incluso hasta los nanoporos a veces se mencionan, ¿no? Entonces, muy, muy pequeños, hay agua, pero muy, muy poca, que la planta no va a poder absorberla, ¿no? Y con el agua capilar, hay agua alrededor de los espacios de suelo y la planta va a poder aprovecharla. Entonces, no se olviden, el agua capilar nos sirve, ¿no? En base a eso, podemos hablar también de niveles de saturación, niveles de agua, niveles de humedad del suelo. De esta forma, el agua que se tiene en los poros, ya sea macro, microporos, se convierte, por ejemplo, en niveles de humedad de saturación. Cuando hay saturación en el suelo, cuando, por ejemplo, ha habido una lluvia o ha habido un riego grande,
y se han llenado todos los poros del agua, macro, microporos, todos llenos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este suelo está saturado, está lleno de agua, ¿no? Hay un máximo contenido de agua. Ahí los cultivos no pueden sobrevivir, las plantas no pueden sobrevivir, a lo mucho 2, 5 días, ¿no? Eh, entonces, el agua luego empieza a moverse igual por gravedad y a drenarse, ¿no? O a percolar. Pero cuando tenemos puntos de saturación en el agua, no es lo más aconsejable. El cultivo no va a sobrevivir. Luego tenemos un nivel de humedad que se llama capacidad de campo, CC. Y ese es el nivel máximo de humedad que el suelo retiene, ¿no? No es que se va a drenar. Es como una esponja, ¿no? Cuando ustedes meten la esponja en el agua y la levantan, el agua empieza a caer. Eso es un punto de saturación, ¿no? Ahí el nivel de humedad de saturación se está cayendo. Está tan saturado el suelo, la esponja, que el agua se le está cayendo, ¿no? En cambio, la capacidad de campo es, han mojado la esponja, se ha caído esa agua que ha drenado, y la esponja sigue con humedad, sigue con agua, pero no se está cayendo, ¿no? Entonces ahí los poros, los macroporos que contenían aire, ahora están conteniendo agua. Se han llenado con agüita y eso es lo que se tiene, ¿no? La capacidad de campo es el punto ideal de crecimiento de los cultivos. Y cuando hacemos planes de riego, buscamos entregar agua que les permitan tener ese nivel de humedad de agua en el suelo. Ese es su punto ideal. Luego hay otro punto, que es el punto de marchitez permanente, el PMP. Ahí el problema es que, imaginen, ¿no? Que la esponja la han exprimido lo más que han podido, ¿no? El suelo ha perdido lo más que ha podido de agua. ¿Y cómo lo pierde? Por evaporación del suelo o porque la planta lo ha extraído, ¿no? Entonces lo ha perdido, ¿no? Entonces, en ese punto va a haber agua, pero va a haber agua en muy poca cantidad, incluso capaz, como les decía, ¿no? Los nanoporos un poco, ¿no? Entonces la raíz no va a poder quitarla. Por lo tanto, ahí, en un punto, en un nivel de humedad de punto de marchitez permanente, la planta no puede cubrir sus necesidades. Hemos dicho que la planta necesita agua para poder sobrevivir. Si ha llegado a una humedad de punto de marchitez permanente, la planta va a morir. Y esto es importante para considerarlo en el riego, porque tenemos que saber si le quiero dar agua a la planta, si quiero que tenga humedad este suelo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Llegarla a un punto de saturación? ¿Llevarla a un punto de marchitez? No, sino que quiero que tenga agua que le permita tener humedad de capacidad de campo, que pueda subsistir bien la planta, ¿no? De esta forma, tomando en cuenta eso, se habla de agua utilizable o AU para los cultivos. Y también se puede hablar de intervalos de humedad disponible, que es nada más que el agua utilizable es la diferencia entre la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente. Es decir, en la realidad, cuando vemos que hemos saturado el agua, por decir, por un riego superficial o por lluvias, esta situación pasa. El agua que estaba en el suelo se va a drenar, se va a ir, ¿no? Eh, si pasamos por el contrario un punto de marchitez permanente, no hay agua disponible para la planta, ¿no? Es como la planta por la raíz va a tratar de extraer, pero no la tiene disponible. Pero lo ideal hemos dicho que es la capacidad de campo, ¿no? Esta capacidad de campo es agua que está almacenada en el suelo, que está en esos espacios que antes tenían aire, ¿no? Y es agua que sí va a ir hacia la planta. Pero si queremos hablar incluso del agua que va a utilizar la planta, porque la planta en ese suelo no se absorbe, no va a absorber, las raíces no están en todos los espacios, no va a absorber toda esa agua, ¿no? Entonces, si hablo del agua que va a utilizar la planta, simplemente es hacer la diferencia entre la capacidad de campo menos el punto de marchitez, ¿no? ¿Cuál es ese momento donde la planta ya no va a poder absorber nada de agua y cuál es ese momento en que sí tiene agua, ¿no? Entonces la diferencia es lo que efectivamente necesita el agua, lo que efectivamente va a utilizar, perdón, la planta, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. De esa forma, en torno a las aguas que va a tener la planta, hay diferentes fases para la planta, ¿no? Una fase A, eh, donde se habla de una vegetación clorótica, es decir, si le damos mucha agua, va a haber exceso de humedad, ¿no?
Y ahí va igual generar enfermedades, ¿no? Hay una fase B donde ya la vegetación está bien, se desarrolla bien, ¿no? Es normal. Hay una fase C donde por la cantidad de agua que tiene la planta empieza ya a marchitarse, se ve un poco así baja, ¿no? Y hay una fase de donde la planta ya está totalmente marchita y no se va a recuperar, prácticamente ha muerto, ¿no? Y eso está en torno igual a esto, ¿no? Si hay capacidad de campo, la planta está bien. Si hay mucha saturación, la planta puede tener problemas, ¿no? Mucha agua, ¿no? Agua gravitacional, mucha agua, la planta va a tener problemas. Capacidad de campo, ahí hay agua utilizable, agua útil que puede aprovechar la planta, ¿no? Pero si empieza a bajar la cantidad de agua, empieza a haber un déficit hídrico, llegamos al punto de marchitez, esa planta está pasando a fases de marchitamiento, ¿no? Y a morir. Bueno, ya hemos visto relación agua-suelo, agua-planta, ¿no? Ahora, en lo que vamos a trabajar es en el tema del clima, porque la planta no solo necesita el suelo, no solo necesita el agua que se les da, sino que por todo lo que los procesos que realiza, influye el clima. La planta realiza procesos de fotosíntesis, en la cual absorbe dióxido de carbono del ambiente y entrega oxígeno, ¿no? A través del proceso de fotosíntesis. La planta hemos dicho que también transpira. ¿Y qué es la transpiración? Eliminar partículas eliminar, digo, cantidades de agua, ¿no? También tiene una fase de respiración, donde va a absorber también oxígeno, botar dióxido, ¿no? Entonces, estos procesos, ¿dónde los está realizando? ¿En el suelo? No, los realiza en la atmósfera. Y ahí es donde nos importa hablar del clima, porque en los proyectos de riego tomamos en cuenta varios datos del clima por esta situación, por los procesos que realiza la planta en la atmósfera, ¿no? ¿Qué es el clima? Son un conjunto de condiciones atmosféricas, atmósfera es el espacio aéreo que nos rodea, eh, realiza entonces procesos ahí en la atmósfera, ¿no? Entonces el clima es lo que perdón, el, el clima es lo que nos importa, ¿no? Hay una diferencia, ojo, entre tiempo y clima. Cuando nosotros vamos a utilizar datos del clima. ¿Por qué? Porque son datos de muchos años. Una planta no germina y reproduce y genera fruto en un día, ¿no? Le toma tiempo. Variando el cultivo le puede tomar muchos meses, años en producir, ¿no? Entonces, para ver cómo está su relación con la atmósfera, están estos procesos, tomo datos del clima, ¿no? No del tiempo. Por eso cuando hablamos de tiempo, ¿cómo es el tiempo de hoy, ¿no? Y vemos precipitación, lluvia, pero son estados de la atmósfera a corto tiempo, ¿no? Por eso igual cuando hablamos del clima, de lo que vamos a hacer, tenemos que tomar datos de climatología, no de meteorología, ¿ya? Estos datos son de muy poco tiempo, ¿ya? Muy poco tiempo. Bueno, hablando del clima, nosotros tomamos en cuenta factores y elementos. Los factores son aquellos que van a influir en los elementos del clima. ¿Qué factores existen? ¿Qué factores existen en el clima? La latitud, la distancia al mar, orientación, altitud, por ejemplo, ¿no? Y los elementos, esos los vamos a ver ahorita. Factores del clima. Hablamos que estos factores están relacionados, o se podrían denominar factores geográficos. ¿Qué factores, qué datos nos interesan a nosotros igual para hacer nuestros proyectos de riego? Principalmente la latitud, la altitud. Por ejemplo, acá vemos la latitud, ¿no? La latitud, que es la distancia que se tiene del nivel del mar hacia arriba, ¿no? La latitud está en torno a la distancia que se tenga a partir de la línea del Ecuador. Si yo digo que un lugar, que una región, no sé, el proyecto que estoy haciendo es para un sector que está cerca de la línea de Ecuador, en torno a esa ubicación que tiene en ese espacio, esa zona es cálida. Entonces, esa atmósfera, recuerden siempre esto de la plantita, esta atmósfera
le está otorgando un clima cálido a la planta. Entonces, la transpiración, el proceso que va a tener ahí va a ser diferente, ¿no? En cambio, por el contrario, si estoy más alejado del Ecuador, mi proyecto es más alejado de ahí, las condiciones climáticas cambian, ¿no? Entonces, para eso nos sirve y en nuestros proyectos sí o sí se utiliza la latitud, altitud, ¿no? También importa la distancia del mar, los factores del clima, influyen en el clima. En la altitud vemos igual, mientras una región es más elevada, más fría, ¿no? Es igual, en La Paz están a 2000 y 2800 por ahí, ¿no? En la ciudad, entonces son lugares fríos, ¿no? Lugares de Santa Cruz más bajos, climas más cálidos, ¿no? También importa el tema del relieve, ¿no? ¿Qué zonas vamos a tener de valle, de cordillera, etcétera, ¿no? En el tema de las corrientes de aire, igual influyen porque al haber un movimiento del aire, van a causar ciertas características para ese clima, ¿no? Los climas pueden ser más cálidos, más bajos, puede haber una variación más rápida, ¿no? Dentro de los elementos se consideran dos tipos de elementos para el clima, con los que, dentro de los cuales igual tomamos muchos para, bueno, unos cuantos para el tema de hacer nuestros proyectos. Entre ellos tenemos el viento, la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, la radiación solar y también tenemos elementos del clima acuosos, la precipitación, la humedad, la nubosidad, la evaporación del agua, ¿no? Y gracias a ellos vamos a hacer nuestra primera tareita. Bueno, nuestra primera actividad es una actividad porque la tarea en sí la van a entregar cuando terminemos este módulo, que va a ser realizar la evapotranspiración y el requerimiento de agua para un cultivo, ¿ya? Eso es el objetivo para esta unidad. Eh, entonces, vamos a basarnos en obtener datos del clima, ¿no? En nuestro país, bueno, tenemos al CENAMI, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Pueden ingresar a esa página. Ahorita voy a mostrarles lo que tienen que hacer. Lo que vamos a buscar es obtener datos para poder realizar cálculos, ¿ya? Junto a los datos del clima que vamos a tomar, por ejemplo, datos de precipitación. ¿Qué es la precipitación? Nada más que el agua que cae sobre una superficie, bueno, sobre un volumen del suelo, ¿no? Y para tomar esos datos, para realizar los cálculos que necesitamos, tenemos que tomar series de datos, ¿no? Lo más recomendable, si queremos hacer un proyecto de riego para un lugar, es tomar al menos datos del clima, de precipitación, de temperatura, por ejemplo, de 30 años atrás, ¿no? Si estoy ahorita en el 2020, 30 años atrás debería tomar todos esos datos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el clima son esas condiciones atmosféricas a lo largo de un tiempo, ¿no? Varios años. ¿Por qué? Porque si tomo solo de un año o 2 años, pónganse a pensar con lo del cambio climático, puede que ese año haya tenido muchas lluvias, ¿no? Y si hago mi proyecto solo para eso, 1 año o 5 años, ¿qué pasa con el cambio climático y la variación climática normal que existe? Puede que yo haya hecho bien mis cálculos con esos años, pero vienen estos nuevos años y las condiciones cambian, ¿no? Mucha sequía, por ejemplo. Y mi sistema no va a recibir el agua que necesitaba. Por lo tanto, chao todo, ¿no? Chao la producción, los gastos en vano, etcétera. Entonces, por eso es necesario que para estos datos tomamos varios años. Entonces, de esta forma vamos a realizar nuestra primera actividad. Para el martes, ¿qué tienen que hacer? Bueno, van a utilizar una planilla Excel que se los he llenado, digo que lo he subido a la plataforma. Eh, Cada uno de ustedes tiene que elegir un lugar de elección. Busquen alguna comunidad del lugar que les interese, porque en torno a eso van a realizar todo su proyectito del sistema de riego, ¿no? Entonces, elijan alguna comunidad de su elección, determinen a qué municipio pertenece, de qué provincia es, qué departamento, ¿no? Porque con eso van a trabajar. Eh, una vez que han determinado eso, ese es su lugar de elección,
Tienen que buscar datos de latitud, de altitud, de temperatura mínima, de temperatura máxima y de humedad relativa, eh, por lo menos en una serie de datos de 20 años, ¿no? Eh, Traten de conseguir por lo menos eso. En algunos casos, tal vez cuando no se tienen los 30 años, se acepta trabajar con 20 años, algunos hasta con 13, 17 años, ¿no? Entonces, vean la disponibilidad. Si en esa comunidad tienen disposición de datos, bien. Ahora les voy a mostrar qué tienen que hacer para que no haya problemas. Lo que tienen que hacer es que van a buscar al Cenami, ah, al Cenami, van a ingresar ahí. ¿Por qué trabajamos con datos del Cenami? Porque, bueno, es la institución que tenemos que nos otorga los datos nacionales, ¿no? Hay algunas aplicaciones extranjeras, páginas extranjeras que también pueden dar datos de Bolivia, etcétera, pero para los proyectos no se reconocen esos datos, ¿no? Incluso si quisiéramos usar estos datos para un proyecto y nos piden que sí o sí nuestros datos estén garantizados, incluso se mandan cartas al Cenami y ellos te envían los datos, ¿no? Bueno, entonces van a venir acá a sistemas de información. Antes teníamos el SISMET, ¿no? El Sistema de Información Meteorológica. Y de ahí obteníamos los datos, pero ahora tienen que venir a esta parte y viene la Información Nacional de Datos Hidrometeorológicos. Y ahí nos dice los términos y condiciones de uso, ¿no? Ahí mismo dice, ¿no? Si quieren obtener datos certificados, tienen que hacerlo a través de una carta formal, etcétera. Entonces, acá ustedes, una vez que ya tienen su comunidad diagnosticada, por ejemplo, la pueden buscar, ¿no? Por ejemplo, si quiero buscar de forma municipal un dato de Cochabamba, por decir, vengo a Cochabamba, puede que en el lugar que ustedes están buscando no haya estaciones. Las estaciones meteorológicas son los lugares destinados a medir datos meteorológicos, ¿no? Por diferentes equipos, ¿no? Puede que en algunos lugares ustedes encuentren que hay estaciones que están inactivas, ¿no? ¿Qué significa ahí? Que ya no han tomado datos, ¿no? Que se han cerrado, etcétera. Entonces, lo recomendable es que siempre busquen una estación meteorológica que esté activa, que tenga los datos, ¿no? Pueden buscar demás estaciones, ¿no? Por decir, si su punto, si la comunidad que les interesa, por ejemplo, en mi caso, a ver, era por decir Sacaba. Pero Sacaba, aquí he buscado en la estación meteorológica y no había ningún punto cerca. Entonces me voy al más cercano, ¿no? El aeropuerto. Puedo tomar más estaciones si hubieran por acá, pero lo recomendable para que trabajen ahora, solo háganlo con una, ¿ya? Y vengo acá a las variables. Hemos dicho que necesitamos datos de humedad relativa, es humedad relativa media, por si acaso. De precipitación, de temperatura máxima y mínima. Listo, he seleccionado mis datos y selecciono el periodo. Tienen que seleccionarlo por meses, ¿no? ¿De qué año? Por decir, quiero desde el 2003, ¿no? Enero del 2003, hasta diciembre de 2021. Listo. Luego le dan en exportar y les va a descargar sus datos. Abren sus datos. Perdón, ahí está. ¿Se ve, no? Datos mensuales 2, dice. ¿Se ve? Perdón, Ahí estamos... que solamente se ve la pantalla del Ya, internet. voy a compartirles otra vez. Bueno, se ha visto que se ha descargado un documento. Perdón que estemos sobre la hora, pero les explico esto para su tarea y nos vamos, ¿ya? También se ve a Franz durmiendo. Ya vamos a acabar, pero esto para que hagan su tareita. Entonces les va a exportar estos datos de esta forma, ¿no? Año y el mes. En el mes no les dice enero, pero si ustedes han visto, han puesto desde enero. Entonces el 1 es enero, 2 febrero y así sucesivamente. Entonces tienen sus datos, miren, ya aquí tienen longitud, latitud, lo que se les ha pedido, altura, precipitación, temperatura máxima y la temperatura mínima y su humedad, ¿no? Esto es humedad relativa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer?
les he cargado una planillita Excel, les voy a volver a compartir. Es esta la que tienen en la plataforma. Ustedes tienen que ordenar sus datos y ordenarlos cosa de que tengan, por ejemplo, para el enero, precipitación pluvial, dice que en enero he tenido 115, ¿no? Para febrero 72, para marzo, si se dan cuenta, las precipitaciones van variando en todos los meses del año, ¿no? Los meses secos y otros no. Entonces van a ir llenando ahí sus datos de los años que tengo, ¿no? Y al final van a sacar ahí sus promedios. Este su promedio ya está calculado, ¿no? Bueno, ahí lo cambian. Si han conseguido para 18 años, bien. Si han conseguido para de lo que hayan conseguido, lo sacan el promedio, ¿ya? Entonces van a hacer eso para precipitación, para temperatura máxima, mínima, igual van a llenar sus datos. Y para humedad, ¿no? Para humedad igual van a sacar el valor, pero la diferencia con la humedad es que aquí les da igual su promedio y al final van a tener una tablita, esto tienen que tenerlo, con su precipitación. ¿Qué precipitación es esta? Mi precipitación promedio de enero. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Voy a reducir un poquito esto, perdón. Al final en su tablita, ¿qué van a tener? Van a tener esta precipitación, que es esta, el promedio de enero para todos esos 18 años. Esos datos están aquí, ¿no? Entonces es como un resumen, ¿ya? La única diferencia acá, por ejemplo, es esto de la humedad relativa, que luego aquí abajo la humedad relativa lo van a dividir en 100, porque así necesitamos los datos para meter al abro, ¿ya? Entonces, necesito que hagan esto ya para averiguar si no van a tener problemas, porque el siguiente martes ya vamos a ver estos cálculos de evapotranspiración, ¿ya? Entonces, esa es su tareita. Y al final igual esto va a servir para su proyecto de riego y para todo lo demás que vamos a construir. No sé si tuvieran alguna duda o está claro lo que tienen que hacer. ¿Estamos bien? ¿Te ha entendido? Ustedes eligen una comunidad, ya está ahí las instrucciones en la parte de actividad de la plataforma, les dice, ¿no? Elijan su comunidad, municipio, provincia, obtengan esos datos del Cenami para ese lugar y luego los van a acomodar en una tablita así. Lo que nos importa de acomodar en la tablita es este último cuadrito. Esto tenemos que tener para hacer nuestros cálculos, ¿ya? En clase vamos a hacer un ejemplo conmigo, pero ustedes tienen que hacer su tarea igual, sus cálculos, sus propios cálculos, ¿ya? ¿Entendido eso? Eso para el martes estén avanzando, ¿ya? Porque como les digo, si no se van a ir acumulando las tareas, lo que hacemos y luego no se van a acordar. También para el martes, por favor, no sé cuántos ya han podido instalar su Abro. Aquí está. Tienen que instalarlo, por favor, para el martes. Aquí está en unidad 2. Ustedes deben tener en la parte inferior de material complementario. Dice, aquí está un manual del Abro. ¿Dónde está mi Abro? Aquí estaba. Ay, en la unidad 1 se lo subí, no me acuerdo. ¿Qué ha pasado? Perdón, pero esto lo voy a revisar. Análisis de agua, software agua. Ah, sí, está bien. Ahí está. Están en carpeta comprimida. Y como están viendo en la pantalla, se les va a descargar. Ya les dije el día jueves. Una vez que se les descarga el Abro, les voy a mostrar cómo les tiene que aparecer. Por favor, para el martes tienen que tenerlo del Abro. Les voy a mostrar cómo va a aparecer. No tarda tanto en instalarse, pero instálenlo antes de la clase. Ahí está, se les ha descargado de esta forma, ¿no?
un archivo comprimido. Y ustedes van a poner extraer, ¿no? Extraer aquí y les va a salir esta carpetita. De esta carpetita donde dice instalar, ahí le van a dar doble clic a instalar. O si no, ven acá las instrucciones, pero es acá en instalar, no aquí donde dice abro, sino en instalar, ¿ya? Y les va a quedar instalado el abro, ¿ya? Por favor, eso para el día martes. Entonces tienen dos cosas pendientes, instalar su abro y el Excel, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de eso? ¿No hay dudas? Ya. Entonces nos vemos el día martes, por favor. No olviden realizar esas actividades, el Excel y instalar su programa. Nos vemos hasta el martes. Que tengan buena noche, buen fin de semana. Chao a todos. Bueno, pues, Buenas noches. Chao, Hasta luego, chao. ingeniera. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.